Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, abogado. Sí, se le escucha, claro. Ok, muy bien. Bueno, antes de comenzar, estimados, quería consultarles con respecto a las actividades de esta tercera unidad. Recuerden de que la fecha de entrega es exactamente la fecha en que está programado el examen. Algunas más bien están un día antes, pero hay que fijarse, ¿verdad? Por cualquier cosa. ¿No han tenido ninguna dificultad con respecto a los trabajos, con respecto a algo que tal vez no le entiendan o vamos bien con respecto a cada uno de los trabajos de esta tercera unidad? Abogado, ¿y no nos va a dar un poquito más de tiempo para entregar los trabajos? Fíjese que el examen va a ser el 9, ¿verdad? Podríamos ampliar, como todavía quedaría el 9, podríamos ampliar el plazo hasta el día miércoles. Pero eso sí, o sea, me toca revisar un poquito rápido ese mismo día porque recuerden de que la reposición es el 19. Entonces yo tengo que tener listas las notas por lo menos el día jueves o viernes, ¿verdad? Ajá. Y recuerden que ya en este caso tenemos un poquito más de tiempo porque dentro del transcurso de la semana, si ustedes se fijan, me ha dado tiempo de poder revisar los acumulativos y poderles pasar sus notas ya más tranquilamente porque está dentro del parcial, ¿verdad? Pero en este caso sí se nos complica un poquito por eso. Pero ustedes tienen una ventaja, que ustedes son los primeros que inician exámenes, ¿verdad? Porque recuerden que los exámenes inician con la sección de las 7 de la noche y con la sección de las 7 de la mañana. Y terminan hasta el siguiente miércoles 18, y terminan el lunes 16. Y de ahí el 19 son las reposiciones, que esa es la fecha que nos toca precisamente la reposición. Entonces sí, perfectamente podría darles un poquito más de tiempo, Marisela, pero sí sería bueno que aquí sí ya sería de manera personalizada, ¿verdad? En el caso de los grupos, si tienen algún inconveniente, me avisan, ¿verdad? Para que así les podamos dar ese tiempo prudencial. Por muy tarde tendría que ser hasta el 11 de agosto, ¿verdad? Para hacer entrega de todas las actividades. Ah, ok. Muchas gracias, abogado. Pero me avisan, ¿verdad? Me avisan Sí, porque nosotros le siempre, avisamos. porque yo no voy a modificar fecha en el campus. En el campus siempre va a quedar para el 9, ¿verdad? Pero yo se los digo a ustedes porque ustedes asisten a clase, ustedes asisten a las videoconferencias y de cierta manera, si alguno de ustedes necesita más tiempo, pues yo con todo gusto se los puedo dar, no hay ningún problema, ¿verdad? Abogado, Ah, ok, abogado. Sí, dígame, Joseph. yo tengo una consulta con respecto a la primera tarea, la de las fichas bibliográficas. Ajá, dígame. En la consigna no dice, pero hay que hacer la introducción o No, objetivos o conclusiones. no. Solo sería... Es un álbum, Joseph. Entonces, por eso no les pido, si ustedes se fijan en la consigna, ahí solamente se les pide la portada y se les pide el desarrollo del álbum, que cada ficha calce con cada uno de los ejemplos que les estamos dando. Una cosa que sí es importante, estimadísimos, que de repente nadie me ha preguntado, es, y algunos sí lo han hecho, pero lo han hecho de manera personal, es que las fichas deben de ser del tema que ustedes desarrollaron. Del ¿Ok? tema de investigación. Así es, porque recuerden que es el tema que ustedes investigaron. Ahora, con la excepción de las fichas sobre las cuales no se puede hacer eso. Por ejemplo, las figurativas. En este caso es la de una obra de arte porque no trata exactamente ese tema. O, por ejemplo, la videográfica. ¿Me entienden? Hay ciertas fichas que sí no calzan de acuerdo a su tema. Ahí sí el tema es abierto, ¿verdad? Creo que son 3 fichas nada más.
Las figurativas creo que son 3. Creo que es la de escultura, la de, ay, ¿cuál es la otra? No me recuerdo ahorita, pero sí hay 2 o 3 fichas. El resto La de- sí, ¿cómo dice? La de cine, abogado. Pero fíjese, Lady, que le voy a comentar algo. Fíjese que a veces puede aplicar, porque a veces se han hecho se ha tocado algunas veces temas que tienen que ver en cuanto a lo que es la parte de cine. Por eso no les digo que de repente no es que no apliquen todas, pero generalmente estas que les estoy mencionando, así como las de tipo figurativa, son las que menos calzan. Pero si no hay a Lady dentro de lo que es la de cine, puede ser cualquier tema, ¿verdad? Recuerden que Sí, gracias. son 12 fichas, ¿verdad? No se les vaya a olvidar, tienen que estar completas. De igual manera, no les pido un tamaño, no les pido, lo más que les pido es que calce de acuerdo a la información que se necesita en cada una de ellas, ¿verdad? Y es en un documento en Word, tal como está ahí. Con tal de que ustedes sigan las instrucciones, no hay ningún problema. Recuerden que siempre las valoramos en ese sentido. Abogado. Bueno, dígame, Maximiliano. Y bueno, con respecto al tema que nosotros elegimos de lo que es el nuevo Código Penal, ya para encontrar fichas con respecto a ese tema, se encuentran, abogado. Fíjese que en cuanto a literatura hondureña está difícil, pero de repente hay, vaya, como la ficha de cita, puede ser la misma ley, ¿verdad? La de resumen también. Recuerden que ¿quién es el que hace el resumen? Es el investigador. Por ejemplo, la de cifra, ahí sí les recomiendo que pueden investigar, por ejemplo, algún artículo periodístico en donde pueda sacar una cifra que tenga que ver con el Código Penal. Hay que rebuscarse, no todo, ¿verdad? Siempre de alguna manera, como bien lo dijo Maximiliano, hay algunos temas que son un tanto novedosos, ¿verdad? Pero se puede uno rebuscar un poquito de cada cosa, ¿verdad? No está tan difícil el tipo de fichas que se les está solicitando. Eso es lo que le iba a preguntar, abogado, si no íbamos a poner medidas ni nada, sino que normal. No, normal. Yo les recomiendo, ustedes se han fijado que en Word hay una parte, la parte superior de los documentos en Word, que es donde aparece en la parte superior, dice insertar. Y hay unas partes que dicen algo así como insertar figuras, ¿verdad? Ajá. Bueno, en esta parte que dice insertar, hay una parte que dice formas. Entonces ahí aparece rectángulos, ¿ok? Entonces, usted perfectamente puede usar los rectángulos que ahí están planteados para poder llenar contexto y usted darle forma a cada una de las fichas. Ah, ok. De acuerdo a cada una de las informaciones que se solicitan, ¿verdad? Porque recuerden que cada ficha tiene su característica en particular Sí. que la hace distinta una de la otra. Y entonces todas tienen que ir con el tema de investigación que nosotros hicimos. Así es. Otra forma que usted puede hacer también es que usted puede redactarlo en el documento en Word, ¿ok? Y después usted puede ponerle un cuadro de texto alrededor también. O sea, hay diversas maneras. Ahí solo hay que ponerse a jugar un poquito con el documento en Word para poderlo elaborar. Ya ahí sí ya queda a opción de nosotros. Sí, sí, no hay problema. Okay. Y recuerden que como es un álbum, como bien lo dijo Joseph, no es necesario introducción, no es necesario hacer conclusiones. No, ahí en la consigna lo único que se les pide es que ustedes le pongan su portada, elabore cada ficha de acuerdo a cada uno de los ejemplos y a la información que se les solicita. En aquellas que no aplique, entonces pueden buscar otras fuentes de información. No hay problema. Okay. Pueden buscar otras fuentes secundarias, otras fuentes primarias que les ayuden a poder resolver de acuerdo a cada ficha, ¿verdad? Ok. Muchas gracias, abogado. Bueno, pues. Bueno. ¿Abogado? Ajá, dígame. Solo lo último,
El foro sí es, ese sí no hay más fecha, ¿verdad? Es para este 7, el foro que vamos a llevar a cabo. Fíjese que en lo que más me llevo tiempo, Maximiliano, de poder revisar es el foro. Pero Sí. permítame, les puedo dar tiempo hasta el martes, hasta el 10, ¿verdad? Sí. Ahí hasta el 10 si gustan, pero siempre avisen, ¿verdad? Si tienen algún atraso y no han podido hacer alguna de las participaciones que se les pide, confírmenme por cualquier cosa, ¿verdad? Y ahí sí tendría que ampliar el plazo, porque ahí sí no se puede participar si no se amplía hasta el 10 de agosto. Ok, abogado. Bueno, de ahí, bueno, de ahí los demás, pues no creo que esté tan difícil. El cuestionario de la informática, recuerden que nada más es elaborar preguntas de acuerdo a un material. El número de preguntas no tiene un mínimo ni un máximo, pero sí el objetivo es que debe de cubrir todo el contenido. Eso sí, ¿verdad? Uno más o menos sabe entre qué número de preguntas equivaldría en sacar un tipo de cuestionario en donde usted puede sacar la mayor parte de la temática del material, ¿verdad? Y recuerden que es en grupo, ¿verdad? Si fuera individual, sí les digo yo que habría un poquito de nivel de dificultad, pero como esa tarea del cuestionario de la informática es grupal, ahí ustedes se pueden dividir el contenido. Después, eso sí, entréguele al coordinador o al relator el trabajo para que le dé formato, lo entregue bonito y así no haya ningún inconveniente, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir hoy con la plenaria, ¿verdad? Recuerden que ya solo nos queda mañana para tener repaso. Ya como quien dice, mañana jueves sería la última videoconferencia de este parcial. Ya la otra semana, pues ya no tendríamos videoconferencias, solamente tendríamos pendiente las notas, tendríamos pendientes la entrega de los trabajos en las fechas programadas y finalmente la reposición, ¿verdad? Entonces, mañana pues sería la última videoconferencia. Así que cualquier duda, mañana hay que aprovecharla máximo para poder sacarle el máximo provecho que podamos tener. Fíjense que me da mucho pesar, pero nos estamos conectando bien pocos, ¿verdad? Ya ve, ayer creo que habían un poquito más. Ayer habían como 20, 21, 22, llegó hasta 25 más o menos, ¿verdad? Entonces, pero hoy miren, apenas estamos conectados 12. Pero bueno, siempre queda la grabación. Más bien la grabación de ayer no se las he dado, ¿verdad? No se las he pasado. No, abogado. Ok, No, pero, abogado, creo que pero ya está subida en mi canal de YouTube, ¿verdad? Yo igual siempre se los voy a compartir ahorita. Sí, aquí lo tengo. Esto lo subí precisamente ayer. Ayer, ahorita se los voy a subir para que no se me vaya a olvidar, ¿verdad? Ya vamos a salir, ¿verdad, abogado? Sí, ya Periodo. estamos, sí, ya estamos terminando. Vacaciones. Sí, Dios quiera, miren, yo les voy a decir una cosa. Hay que orar mucho, estimados. Hay que pedirle mucho al Señor que este país se enderece, que podamos encontrar algunas luces. Miren, este año, imagínense cómo fue el año pasado con Iota, con ETA, con este coronavirus, ahorita con, problema en todo sentido. Imagínense con el mal manejo de las vacunas, con el manejo pues de tantas cosas, ¿verdad? Que de repente pues nos tienen en alas de cucaracha y aún así pues somos un país, bien decía un dicho, creo que en un meme salió, ¿verdad? Que a veces uno se pone a pensar de que eh, no seríamos un país sin futuro. Ahora es rogarle al Señor que por lo menos en un futuro tengamos un país, ¿verdad? Que podamos tener algo en qué cimentar, ¿verdad? Nuestra democracia y no digamos, pues, todas estas cosas que están tan encontradas, ¿verdad? Imagínense. Bueno, ahorita ya se los compartí. ¿Ya les cayó, no?
Tengo un poquito lento el internet. Ahorita no ha caído. Permítame, ya ahorita ya lo dispuse. Bueno, sigamos. Ya perdimos un poquito de tiempo. Bueno, los que estamos, bueno, no hemos perdido el tiempo, ¿verdad? Lo hemos aprovechado para poder darles algunas recomendaciones. Vamos a seguir. Vaya. Ayer Maximiliano me preguntaba sobre el trabajo de gabinete. Vaya, yo ayer le di más o menos una respuesta. ¿Qué fue lo que usted entendió, estimadísimo, sobre el trabajo de gabinete? ¿Qué es lo que se hace en el trabajo de gabinete? Yo, abogado. Sí, adelante. A ver si logramos responder la pregunta el día de ayer. Maximiliano. Permítame que lo tenía apagado el micrófono. Ah, ok. Adelante. Sí. Abogado, según yo entendí, es cuando después de que se ha llevado a cabo toda la información del tema que se está desarrollando, se hace una recopilación o se procesa toda esa información, ¿verdad? Se recopila toda la información y se hace una sola. Me imagino que es así. Sí. Se hace una tabulación de datos, ¿verdad? Es correcto. Eso le iba a mencionar, una tabulación. Lo que yo estaba un poco con duda es cuando se refiere a tabulación. Ahí es que tenía un poco de duda yo, fíjese, abogado, que era la tabulación. Ajá. Pero como según aquí dice que es cuando se procesa la información, ¿verdad? Y me imagino que la información es todo lo concerniente pues, a dicho tema. Así es. Caso, uno elegí, por ejemplo, alguien eligió la sede después de que llevó a cabo todo el proceso de haber hecho primeramente el tema, luego los títulos, el objetivo, y las preguntas específicas, preguntas generales. Entonces recopila toda la información, la une y hace tiene una sola información, como un solo marco teórico, algo así. Ok, exactamente lo que se hace aquí. Vaya, usted imagínense que yo vine y les dije a cada uno de ustedes, bueno, vamos a aplicar 2 técnicas de recopilación de datos. Vamos a aplicar 3 técnicas. Vamos a aplicar lo que es la encuesta, vamos a aplicar lo que es la entrevista de forma dirigida. Vamos a hacer 2 etapas, ¿verdad? Para obtener la información, que recuerden que esa es la etapa de experimentación, y vamos a hacer uso de la observación. Cuando ya definimos esas 3 técnicas, lo que hacemos es que redactamos los instrumentos, ¿ok? ¿Cómo redactamos los instrumentos? Ayer les di algunos insumos. Por ejemplo, para redactar las encuestas, lo que creamos son cuestionarios. Se fijaron que ayer explicamos qué eran los cuestionarios, ¿verdad? Y dijimos, ¿cómo pueden ser las preguntas? Bueno, tenemos que redactar esos cuestionarios de tal manera, o cada técnica tiene que ser confeccionada, porque al crear un instrumento, ¿a qué me refiero con un instrumento? Que ese instrumento va a ser el que usted va a ir a una determinada población o muestra ya escogida, a aplicarle el instrumento. Vaya, vamos a aplicarle el instrumento de la encuesta a 50 estudiantes, ¿ok? Entonces, el instrumento tiene un total de 25 preguntas. ¿Y qué es lo que hacemos en la etapa que es el trabajo de gabinete? Ya cuando hemos recolectado toda esa información, que imagínense que aplicamos la encuesta, hicimos las entrevistas y realizamos la observación dirigida a cada uno de los eventos sociales que estaban dentro de los objetivos del planteamiento del problema. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Eso fue el trabajo de campo, Maximiliano. Eso fue lo que hicimos, por decir así, en la etapa que se considera una de las más importantes dentro del desarrollo de la investigación.
En otras palabras, cuando nosotros llevamos a cabo esto, entonces ahí ya tenemos todo ese mar de datos. ¿Ok? Imagínense, tenemos 50 encuestas de 25 preguntas. Si usted multiplica la cantidad de información que tenemos ahí, es una información sustancial. Imagínense que dentro de esas 25 encuestas realizamos 10 entrevistas. Entonces tenemos otros 10 instrumentos, bueno, que en sí, por cada técnica es un instrumento, solo que lo aplicamos y lo multiplicamos en base a las unidades de muestreo, que es a quienes aplicamos precisamente cada técnica de recopilación de datos. Bueno, cuando ya hicimos todo ese trabajo de campo, entonces nos quedan los datos, pero esos datos están desordenados. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Bueno, tenemos que analizar los datos. ¿Y cómo los vamos a analizar? Bueno, todos esos resultados que salieron de las variables que se presentaron y de su relación, porque recuerden, cada pregunta se efectuó en base a la relación de variables. Recuerden, cada encuesta, cada entrevista, cada técnica de observación se hizo en base a los objetivos que nosotros hicimos. Si el objetivo era determinar las causas de la violación a un determinado derecho, entonces las preguntas iban enfocadas a ver precisamente las respuestas en relación a eso. ¿Me entienden? En otras palabras, ¿qué hacemos en esta siguiente etapa que nosotros llamamos la etapa del procesamiento de la información? ¿Verdad? Porque ya la recopilamos. Ya la tenemos en mano. Ahora nos toca ordenar cada una de esas informaciones que tenemos en nuestras manos. Entonces, esta parte del proceso de investigación consiste en procesar toda esa infinidad de datos que están dispersos, que están desordenados, que están individuales, que fueron obtenidos de la población objeto de estudio durante ese trabajo que nosotros llamamos trabajo de campo. ¿Qué hacemos en la tabulación de datos? Agrupamos los datos, los ordenamos. Y todo eso se hace en base al análisis de los objetivos, de las hipótesis y de las preguntas de la investigación o de ambos elementos. Porque todas esas, ese procesamiento de la recopilación de datos se hace mediante el uso de una serie de herramientas estadísticas. Fíjense que antes lo podíamos hacer mediante lo que era una tabulación ordenada, individualizada de cada uno de los investigadores. Pero ahora también existen herramientas estadísticas que dentro de los computadores, o lo que nosotros llamamos como el software estadístico, que nos sirve para facilitar precisamente el poder encontrar las respuestas. Yo creo que ustedes han utilizado las encuestas de Google. ¿Alguno de ustedes la ha utilizado, estimadísimos? ¿No? Sí, abogado. Sí. Bueno, Maximiliano, aplicar una encuesta en Google, esa es una herramienta que tiene su propia forma de organizar los datos. Cuando usted ya aplicó la encuesta, ya cumplió el tiempo, usted se va a ver los resultados, ya el programa, que en este caso son los documentos de Google, ya lo tiene ordenado. Lo tiene por pregunta, usted puede sacar gráficas, usted puede sacar la parte más importante, usted puede sacar los resultados de manera ordenada y usted al final puede obtener un informe que dentro de ese informe le va a permitir poder ¿qué? Hacer lo que nosotros llamamos como el análisis de lo que obtuvimos a la luz de la teoría. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a la luz de la teoría, ¿qué fue lo que usted hizo? Bueno, buscarle respuesta a la hipótesis. Buscarle respuesta a las preguntas de investigación, a los objetivos que usted se planteó. Y de ahí es que salen ¿qué? Las conclusiones.
Y con esas conclusiones es que nosotros le vamos a dar respuesta al problema objeto del estudio. Ahora, eso sí, en esta etapa, como se menciona en la parte del trabajo de gabinete del material de apuntes de María Antonieta Tapia, ahí lo dice. El trabajo de gabinete es la tabulación de los datos. Y aquí se hace el análisis y la interpretación a la luz de la teoría, haciendo énfasis en la referencia que se hizo en el marco teórico para poder incluir posteriormente lo que son las conclusiones. En otras palabras, eso es el trabajo de gabinete. Es ahí donde ordenamos, tabulamos y elaboramos, ¿verdad? Un informe que nos permite brindar la información recogida y presentarla de forma sistemática. Existen diversas formas para poderse presentar. Por ejemplo, el material de Tapia dice que puede ser de forma escrita, de forma semitabular, de forma tabular o de forma gráfica. Más o menos ustedes saben. Con tal que identifiquen forma escrita, básicamente es en texto los datos estadísticos. Semitabular, tabular es cuando resaltamos, por ejemplo, ciertos datos o cifras para mejorar la comprensión. Da la impresión que fuera una tabla o que fuera una columna, pero no lo es, solo es que lo resaltamos. Lo hacemos generalmente a través de tablas y también lo podemos hacer utilizando los gráficos, ¿verdad? Ese es el material de apuntes, ¿verdad? Ahí es donde concluye precisamente el material con el trabajo de gabinete. Ahora, ¿cuáles son los pasos para procesar la información? Ahí se definen 5 pasos. Recuerden, depende qué tipo de programa informático va a utilizar. Existen diversas herramientas estadísticas. El material de Bernal menciona algunas. Por ejemplo, hay una herramienta que se llama diagrama de causa y efecto, que se conoce como espina de pescado. Tiene esa sensación gráfica, por eso se llama de esa forma. También el análisis de Pareto, ¿verdad? Hay otro que se llama en cuanto a lo que son las distribuciones de frecuencias y representaciones gráficas. Generalmente, ¿cómo se hace? Bueno, a través de histogramas, a través de gráficas de barra, a través de pastel, a través de polígonos de frecuencia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y existen diversas medidas para poderlo presentar. Medidas de dispersión, de tendencia central, estadística, etcétera. Pero ojo, esa parte del material no viene en el examen. Recuerden que de ese capítulo, que es el capítulo 7.11, que es el procesamiento de la información, y el 7.13, que es el análisis de los resultados, lo que nos interesa es lo que está en el material de Tapia, que es de lo que concluye después del trabajo de gabinete, los pasos para el procesamiento de los datos, que está en la página 198 del material de César Bernal, el análisis de los resultados, que está en la página 220, ¿verdad? Y eso es lo específico que estamos tocando en esta parte, que es el procesamiento de la información, ¿verdad? O también el análisis de los resultados. Bueno, no sé si ahí me lograron entender un poquito ya mejor. Creo que ya ustedes ya tienen una idea un poquito ya más, más específica de cómo es que se realiza precisamente esta etapa. Está bien interesante, abogado. Bien clara la explicación. Ok. Bien, Ok. Recuerden bien. que al final da pesar que de repente pues no tengamos la oportunidad como para poder realizar, digamos, algunas pruebas. Hubiera sido muy interesante, por ejemplo, haber hecho algunos instrumentos, haberlos, por ejemplo, aplicado a través de las encuestas de Google, que hubiera sido la herramienta más eficaz en este tiempo de pandemia, porque recuerden que muy difícilmente, a menos que se hagan las entrevistas por Zoom o se haga a través de cualquier otro medio de videoconferencia, ¿verdad? Pero ya de forma presencial es un poquito más complicado, ¿verdad?
Sí hay algunas definiciones importantes que es importante que ustedes la tomen en cuenta, porque en la evaluación del examen segurito van a salir. Por ejemplo, ¿qué es el análisis de los resultados? ¿O en qué consiste? Eso está en la página 220, ¿verdad? Alguien que lo tenga ahí para que lo lea, no se preocupen, ahorita se puede leer, no hay ningún inconveniente. Pero ¿qué es o en qué consiste el análisis de los resultados? ¿Algún voluntario? Yo lo tengo, abogado. Ajá, dígame, Maximiliano. Se lo leo. Sí, 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 está bien. Dice que una vez procesados los datos por medios estadísticos, se obtienen unos resultados que deben ser analizados e interpretados o discutidos. El análisis de resultados consiste en interpretar los hallazgos relacionados con el problema de investigación, los objetos propuestos. Objetivos propuestos. Ajá. Los objetivos propuestos, correcto. La hipótesis y preguntas formuladas y las teorías o presupuestos planteados en el marco teórico, con la finalidad de evaluar si confirman las teorías o no, y se generan debates con la teoría ya existente. En este análisis deben mostrarse las implicaciones de la investigación realizada para futuras teorías e investigaciones. Así es. Entonces, si se fija, Maximiliano, ve la importancia de hacer cómo se hace el análisis de los resultados, ¿verdad? Que era lo que les estaba planteando, ¿verdad? Si al final, por ejemplo, el estudio responde o no a las hipótesis. Porque recuerden, pueda de que de repente no responda y se convierta en una hipótesis nula. Entonces ahí tenemos un inconveniente. Recuerden qué es lo que pasa cuando la hipótesis resulta falsa. O tal vez si respondió a las preguntas que planteó, a los objetivos, ¿verdad? Pero aquí el hecho es que se debe de encontrar un respaldo a esas partes, ¿verdad? Ahora, en contrario sensu, si no se encuentra respaldo para la hipótesis o las preguntas de investigación, esto no debe de considerarse como un fracaso. Bien lo dice ahí precisamente Bernal. Sí, más abajito, ahí lo puede ver. Sí. Más bien, esto nos sirve para iniciar un nuevo proceso de estudio para poder ver otras guías o otras líneas de investigación, ¿verdad? Ahora, pregunta de examen. El análisis y la discusión de los resultados es el aspecto más importante que se debe de tomar en toda la investigación. Muchos me pueden decir, sí, es importante plantear problemas, sí, es plantear objetivos, sí, la aplicación de un determinado instrumento. Pero la parte más importante, ¿cuál es? Es el análisis y la discusión de los resultados. ¿Por qué? Porque es lo que le va a dar sentido al objeto del problema. Eso es lo que le puede decir a usted si anduvo bien, por ejemplo, al haber planteado la hipótesis o a haberle dado respuesta a las preguntas que usted planteó al inicio, ¿verdad? Y eso se plasma en un informe. Ahora, ahí hay una situación que ustedes deben de tomar en cuenta. De acuerdo a Bernal, hay dos etapas en las cuales está la etapa del anteproyecto, que eso es una etapa en donde no es que se ha realizado toda la investigación, sino que se entrega cierto tipo de información, que eso mañana se los voy a mencionar cuando veamos propiamente el desarrollo de del capítulo 8. Ahí se van a dar cuenta ustedes que ahí es donde se hace el análisis y la discusión de los resultados, pero que eso debe ir plasmado en ese informe que es preliminar o también en el informe final, que es ahí donde debe de ir lo que cabe de acuerdo al marco que fundamenta la investigación. Ajá, dígame, Maximiliano, disculpe. No, abogado, no le iba a preguntar ahorita. Ah, ok, está muy bien. Bueno, preguntas. ¿Qué es un cronograma de actividades? A ver, si alguien logró leer un poquito del material.
Eso está en la página 223 hasta la 226 del material de Bernal. Será describir, abogado. Ajá. ¿Qué describe? Las actividades que se realizan durante la investigación. Ujú. Es como un calendario de actividades, abogado. Algo así. Es como que usted ordena, ¿verdad? Dice, mire, yo empiezo aquí y voy a terminar aquí. ¿En qué Ajá. momento lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a terminar? O sea Ese- que es como Se una detallan las duración de algún proyecto o algo. Así es, ¿verdad? Se Ajá. detallan las actividades. Ok. Realizar. Sí, Diego, así es. Usted detalla, tiene que poner en detalle qué actividades son las que va a llevar a cabo para que cumpla el objetivo precisamente de la investigación, ¿verdad? Así es. Esta etapa que se conoce como cronograma de actividades, el presupuesto y la bibliografía se le conoce aspectos administrativos de la investigación. Pregunta de examen también, ¿verdad? Todas estas cosas que vemos aquí son los aspectos administrativos de la investigación, ¿verdad? Ok. Bueno, otra pregunta. Vaya. Si ya dijimos que el cronograma describe y programa las actividades requeridas para desarrollar la investigación, donde nos establece, por ejemplo, una secuencia, una demanda de tiempo, hay que elaborar precisamente un cronograma de actividades. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a tener más claro cuáles son las que se van a desarrollar para que así podamos cumplir con los objetivos de la investigación. Y de esa manera poder probar la hipótesis cuando corresponda. Ahora, ustedes van a ver que existen varios tipos de representaciones. Ahí se les dice de dos tipos, creo. Uno que se llama las gráficas de Gantt y otros que se les conoce como PERT. Los dos son planteados desde el punto de vista estadístico. Pero el que más conocen ustedes, que yo creo que ustedes lo han visto, no sé si ustedes se han percatado, es el de Gantt. Les voy a mostrar ahorita, creo que aquí tengo el material a la mano, para que ustedes se tengan una idea. Este es el de Gantt. Miren, ¿lo logran ver? Está cargando la pantalla. Ahora sí. Ok, es que tengo un poquito lento, fíjese Daniel, el internet. Bueno, si se fija, este es un gráfico de Gantt, ¿verdad? Es el que normalmente, aquí están las actividades al lado izquierdo, aquí está al lado derecho la duración. Generalmente se establecen meses. Miren, por ejemplo, esta investigación se va a desarrollar en 11 meses. Es para que se fijen que el desarrollo de una investigación formal, no lleva tan poco tiempo como muchos creemos, ¿verdad? En este caso son 11 meses. Se establece la fecha de inicio y se puede determinar una escala. Por decir así, aquí lo ponen en meses para tener una medida, porque recuerden que un mes tiene 30 días. Entonces, esa es la referencia que en días nosotros de trabajo podemos tener, ¿verdad? Ahora, las actividades se colocan, como ustedes pueden ver aquí, en orden. Si se fijan, es desde las iniciales hasta las finales. Si se fijan, miren esta, por ejemplo, lleva el primer mes. La siguiente lleva en los subsiguientes 3 meses. Otras comienzan desde el principio, miren, el marco teórico. La recolección de la información. Procesar los datos, miren que es casi al final. Y analizarlos y plantearlos en el informe es en ese momento, ¿verdad? Entonces, es para que se tengan una idea de cómo se desarrolla un cronograma. Aquí mismo también tenemos un presupuesto. Ahora, ¿qué fue lo que leyeron del presupuesto? ¿Qué es un presupuesto? A ver, alguien que me lo pueda decir con sus palabras. No importa que de repente lo mire aquí en el material. No se preocupe. Es como el recurso económico, abogado, del que vamos a disponer para el desarrollo de la investigación.
Sí, ya sea para movilizarnos, para materiales, para cualquier tipo de gasto que se pueda tener dentro del lapso de que se va a realizar la investigación. exacto. Sí, hay varios tipos de presupuestos que nosotros podemos desarrollar. Dentro del mismo, este que se le ofrece tiene diferentes tipos de rubros. Los rubros o los que normalmente son los que nosotros planteamos son estos. Miren, por ejemplo, los honorarios de los investigadores, la adquisición del equipo, el material de laboratorio, si se va a usar, si vamos a comprar material bibliográfico, los viáticos, la papelería, imprevistos, la alimentación, etcétera, ¿verdad? Ahora, aquí tenemos un ejemplo de un presupuesto. Miren, ustedes pueden ver, al lado izquierdo van los rubros y aquí al lado derecho va el detalle de dónde se saca cada uno de los recursos. Porque una cosa es decir, este es mi presupuesto, pero esto también me dice de dónde lo voy a sacar. Porque recuerden que uno de los pasos más importantes dentro del planteamiento del problema es la viabilidad del estudio. ¿Y la viabilidad qué era? ¿Se acuerdan? Ver con qué recursos contamos, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Ahí para que tengan una idea, miren, recursos nacionales, internacionales, propios. Generalmente son los propios. Los investigadores caen siempre. Aquí en nuestro país así es. Ustedes van a ver, por ejemplo, que los pocos compañeros que a veces se dedican a investigar, casi siempre es con recursos propios. Pero hay instituciones, por ejemplo, la UNA es una de las instituciones que promueve lo que es la investigación. Bueno, de ahí está lo que es la bibliografía, ¿verdad? Ojo, les vuelvo a plantear. Una cosa es el anteproyecto y otra cosa ya es el informe final. En el anteproyecto, lo que se tiene plasmado es precisamente cómo vamos a plantear o desarrollar lo que es la bibliografía, o sea, de dónde sacamos la información que nosotros tenemos dentro de lo que es el anteproyecto. Pero de igual manera, en el informe final también se va a plasmar. De cierta forma, es como tener una idea de lo que vamos a presentar de forma preliminar y posteriormente de forma final, ya cuando nosotros hagamos el razonamiento. Ahora, existen diversos tipos de fuentes. ¿Se recuerdan ustedes que nosotros utilizamos un tipo de análisis de contenido de acuerdo a ciertos tipos de normas? Las más reconocidas que nosotros conocemos son las APA. Son las que más utilizamos. ¿Se han fijado? Yo creo que la mayor parte de los docentes y su servidor es en lo que hemos nosotros, que son las publicaciones tipo APA, ¿verdad? Pero también hay otros. Ahí se mencionan, miren, por ejemplo, de publicaciones científicas de Chicago, de las de estilo de Ohio, de la Universidad del Estado, etcétera. Ahora, esto es la etapa donde se hace la redacción y entrega del informe. Pero ojo, vuelvo a decirles, miren, después de haber analizado y discutido los resultados obtenidos en la investigación, entonces es necesario redactar y entregar un informe final a la institución o área encargada de su evaluación. Ahora, en esta parte de la redacción del informe, hay normas, hay criterios y protocolos que ya están preestablecidos para presentar el informe. ¿Esos quién las dicta? Generalmente las dicta la institución sobre la cual se hizo dicha investigación. Por ejemplo, la universidad, ¿verdad? Hay un área de investigación que se le llama investigación y posgrado, que es la que normalmente nos dicta estas normativas. Estos son los procedimientos que fueron previstos para ese efecto. Es lo que menciona ahí, ¿verdad? Bueno, también recuerden que dentro del contenido de todo el informe tiene que ir cierto tipo de información que es la que ha enriquecido pues todo lo que es el proyecto de investigación. Ahora, todo esto tal como está ordenado aquí, esto que aquí aparece es lo que nosotros llamamos como documento de anteproyecto. ¿Ok? El documento del anteproyecto, esto es lo que tiene.
preliminares, el texto y los complementarios. Ahora, fíjense qué es lo que contiene el anteproyecto. Esto, miren, esto que aparece aquí. El título, anteproyecto, no es el proyecto final. Les vuelvo a repetir. El problema de investigación, ¿verdad? La justificación y la delimitación de la investigación, los objetivos, el marco de referencia, los tipos de investigación, las hipótesis, si las hubiere, el diseño de investigación, todo eso ya lo vimos, si ustedes se recuerdan. Las estrategias metodológicas, esto para seleccionar la población y muestra, el cronograma de actividades y el presupuesto y la bibliografía consultada. Si se fijan aquí, aquí no hemos hecho qué cosa. Vamos a ver si alguien capta lo que vimos aquí en este proyecto de anteproyecto. ¿Qué etapa es la que no está ahí? El análisis, abogado. Exacto. Y antes de eso, del análisis, es el trabajo de campo, Daniel. ¿Se fija que aquí no está? Sí, sí, es Bueno, cierto, no. porque ¿qué es lo que hacemos aquí, Daniel? Esto es lo que nosotros le vamos a vender como idea a esa institución. Vaya, ustedes antes, para graduarse como abogados, tenían que hacer un informe y tenían que hacer una investigación y tenían que dar un aporte a la sociedad universitaria. Antes, ahorita ya no. Pero ¿cómo se hacía? Bueno, usted tenía que llevar esto, tenía que ir a investigar qué posibles temas podían ser dentro de la disciplina del derecho que ayudara a resolver un problema, y esto era lo que se llevaba al Instituto de Investigaciones Jurídicas para que le fueran aprobados. Una vez que ya se le aprobara todo eso, se le hacía una revisión, se le asignaba a una persona que es algo así como un revisor de la tesis, y él era el que lo acompañaba a la par dentro del proceso de investigación científica. Ahora, este es cuerpo del anteproyecto. O sea que, en otras palabras, lo que vamos a ver mañana, ya propiamente, es el capítulo 8, que es cuando ya desarrollamos la investigación. Entonces, ya una vez aprobado el anteproyecto, entonces aquí sí ya vamos a hacer lo que es la investigación propiamente dicha. Ahora más o menos ya me van captando un poquito lo que es el proceso, porque ojo, no nos queda más que verlo de esta forma, porque ya no nos queda, como quien dice, el tiempo suficiente como para verlo desarrollado, pero como para que ustedes tengan una idea de cómo se hace y de cómo, en qué momento hacemos todo esto que ya mencionamos, ¿verdad? Si se fija ahí en el anteproyecto, ahí va qué técnica va a aplicar, qué diseño de investigación va a desarrollar, pero todavía no lo ha aplicado. Ahora, ya cuando vaya al desarrollo de la investigación, ahí sí, estimados, es cuando ya nos corresponde trabajar lo que nosotros presentamos dentro de ese anteproyecto. Ya tenemos todo lo que es planteamiento del problema, diseño, metodologías, técnicas, instrumentos de recolección de datos. Ya solamente no, es llevar todas esas herramientas al trabajo de campo, empezar una vez seleccionada la población, ahí empezar a aplicar cada una de esas técnicas, obtener los resultados, analizarlos, y ahí sí ya se plasma en el informe final, que es el informe en donde usted entrega su resultado de su investigación. ¿Ok? Bueno, eso sí, a grosso modo, ¿verdad? Como para que ustedes lo puedan entender un poquito mejor. Bueno, dígame, Daniel, ¿me iba a decir algo? Sí, abogado, entonces cuando usted lleva, por ejemplo, mencionaba que por los abogados antes, cuando presentaban este anteproyecto al Departamento de Investigación de Ciencias Jurídicas, cuando ellos lo mostraban, ellos le dicen a usted si hay algo mal o que no está aplicando, o para que se lo puedan aprobar, porque si, por ejemplo, si ellos lo llevan al anteproyecto y tal vez no siguieron un paso como debía ser, y no se lo aprueban y no por decirlo así, se nombra, se certifica la persona que le va a estar ayudando con este tema de investigación, no se puede aplicar en campo, o sea, no se puede salir a campo.
¿O siempre se puede hacer? O sea, ¿se puede pasar a ese paso? Se revisa. Claro, recuerden que en este caso son para investigaciones de pregrado. Pero ya cuando usted se dedica a ser un investigador de campo, ya es distinto, Daniel. Ahí sí ya, usted ya tiene muy bien definidos los esquemas, ya sabe usted qué es lo que requiere la universidad. La revisión ya es mínima. Pero en estos casos, como en el caso en particular que usted menciona, sí, es una revisión exhaustiva. Y entonces se le asignaba un tutor. Ese tutor trabajaba a la par suyo, revisando objetivos, revisando preguntas, revisando hipótesis, viendo que todo iba de acuerdo a la relación del problema que usted esté investigando, ¿verdad? Ok, abogado, gracias. Bueno, para eso sirve la institución. La institución le da los insumos que de alguna otra forma le ayudan, ¿verdad? Los centros de investigación. ¿Se acuerdan cuando empezamos a hablar del tema de investigación? El aporte de los centros de investigación es muy importante. Y más cuando de repente a partir de ahí es que nos toca precisamente optar para algo. En el caso de ustedes, ¿cuál era? Era optar al título de licenciado en ciencias jurídicas en aquel momento, ¿verdad? Recuerden que ahora ya eso cambia, ahora se opta al título de abogado, ¿verdad? Entonces, ya hubieron algunos cambios y ahora ya no se hace eso. Sí se hace un seminario de investigación, si ustedes se recuerdan, ya al final se hacen varios talleres, se completa esa información, se completa esas clases y ya usted pues termina su pensum y de esa manera pues ya al cumplir todos esos requisitos, entonces ya usted puede obtener el título de abogado, ¿verdad? Cambia un poquito, ya no es igual que antes, ¿verdad? Pero es como para que ustedes tengan esa idea de cómo es que se desarrollaba en el ámbito de las ciencias jurídicas, ¿verdad? En el ámbito que a nosotros nos interesa, que es nuestra facultad de ciencias jurídicas. Bueno, los dejo, estimadísimos. Ya son las 8:02. Miren cómo pasa el tiempo. Mañana, pues si tienen alguna duda, no duden en hacerla. Mañana es muy importante. Recuerden que es la última videoconferencia. Ya el lunes tenemos el examen, ya tenemos la evaluación. Ya no tendríamos más tiempo para algo más. Si de repente yo lo cite alguna videoconferencia, tal vez es para alguna emergencia, para alguna situación eventual, pero sí se lo diría a través del chat y a través siempre del campus por cualquier cosa. Pero si Dios lo permite, de acuerdo a lo que está programado, nos veríamos solamente el día de mañana, ¿verdad? Nos despediríamos, por ejemplo, de manera sincrónica, pero no de forma sincrónica. Siempre estaríamos hasta que terminemos el periodo, ¿verdad? Eso es hasta que terminemos de entregar la última, el registro de notas, ¿verdad? Así que espero que les vaya a ir muy bien a todos, ¿verdad? Ese es el objetivo. Gracias, abogado. Bueno, Gracias, abogado. Gracias, abogado. Gracias, abogado. bueno, buenas noches, descansen, ¿verdad? Y nos Gracias. conectamos Buenas noches, mañana. abogado. Buenas Hasta noches. mañana. Buenas noches. Igual. Bye.